Voy a compartir la pantalla. Ya, entonces les doy la bienvenida a otra clase de planificación urbana y transporte. Como habíamos anunciado la semana pasada, esta semana y la primera clase del jueves pasado le íbamos a dedicar a ver casos de estudios concretos, reales, con algunas aplicaciones de lo que hemos estado estudiando en este semestre. Más que nada para saber cómo se desenvuelven estos conceptos en un contexto mucho más real, y que para que vean también que no solamente esto se queda como en la teoría, sino que también se aplica en la práctica. Hay algunas cosas más fáciles, otras más difíciles, pero de alguna manera uno puede ir avanzando en distintos ámbitos para aplicar estos conceptos que de otra manera quedan como en el aire, que suenan muy bonitos, pero si finalmente alguien no los impulsa, no los toma desde un punto de vista más político, a lo mejor no vamos a tener los cambios que queremos lograr. Así que ya al menos la semana pasada vimos desde el punto de vista de planificación urbana más bien, aunque también tocaban temas de transporte, vimos los casos de Tübingen y de Freiburg en Alemania, y lo que hoy día vamos a ver, nos vamos al otro lado del mundo, del planeta, volvemos a América, aunque América del Norte en este caso, vamos a ver el caso de Nueva York, que es bastante paradigmático y bastante icónico porque estamos hablando de una ciudad bien populosa. Ya Nueva York debe tener como 9 millones de habitantes más o menos, entre 8 y 9 millones, por lo tanto no estamos hablando de una ciudad chica. Es usual que todos estos conceptos de planificación urbana demos como ejemplos en ciudades pequeñas o en ciudades intermedias, donde sí se pueden aplicar mucho más fácilmente, pero cuando estamos hablando de ciudades más grandes, como el caso de Nueva York o el caso de Santiago también, se complica bastante porque estamos hablando de ciudades que son mucho más populosas en términos de habitantes, mucho más grandes, por lo tanto los desplazamientos también son más grandes y no vamos a poder propender hacia una ciudad compacta, porque igualmente la gente viaja en largas distancias. Así que, ¿qué podemos hacer en ese caso y cómo podemos ir avanzando en tener un patrón de movilidad urbano sostenible? Ahí está la clave y lo que vamos a revisar algo en esta clase. Esta clase está inspirada en este libro que se llama Street Fight, Handbook for a Urban Revolution, y lo escribió Janet Sadik-Khan, que fue la excomisionada del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York entre el 2007 y el 2013, que vendría siendo algo así como una especie de autoridad del transporte desde la alcaldía de Nueva York. Nueva York tiene un solo alcalde mayor para toda la ciudad, algo que acá en Santiago no tenemos. Por ejemplo, acá en Santiago tenemos 34 municipalidades, y si sumamos las municipalidades rurales podemos llegar a 52 municipios, y no hay una figura de un alcalde mayor, aunque yo creo que ese rol sí lo va a estar tomando el nuevo gobernador regional, y en general a nivel país también lo van a ir tomando ese mismo rol los gobernadores regionales, porque son los que tienen las espaldas institucionales para tener una mirada mucho más amplia sobre el territorio de lo que puede ser un municipio. Entonces yo creo que parte de este rol lo van a ir tomando los gobernadores regionales, aunque tampoco completamente es lo más óptimo, porque el gobernador regional obviamente tiene una mirada regional que va mucho más allá de lo que es el Gran Santiago. Entonces no tenemos esta figura del alcalde mayor, y va a ser difícil tenerla porque ya poner como otro nivel de institucionalidad entre los municipios y entre el gobierno regional es sumamente difícil, yo diría que es casi imposible. Por lo tanto vamos a llegar como una solución de segundo mejor, donde vamos a tener estas funciones radicadas en la figura del gobernador regional. Pero en el caso de Nueva York tienen esta figura del alcalde mayor que gobierna la ciudad, los 5 o 6 barrios, no me acuerdo exactamente cuántos son los de Nueva York, y cada barrio, ¿cierto?, tiene su propia institucionalidad, pero con atribuciones muy locales. Ya lo que gobierna finalmente la ciudad es la alcaldía de Nueva York como figura del alcalde mayor. Este libro es súper interesante porque cuenta la experiencia de Janet Sadik-Khan en primera persona, de todos los cambios que logró hacer en la ciudad en este tiempo entre el 2007 y el 2013. Al principio obviamente le costó mucho porque estamos hablando de una ciudad bien grande, donde el uso del auto era muy intenso, y por lo tanto avanzar a todos estos cambios en un primer momento, ahí en el libro lo describe como entre el primer y el segundo año fue muy difícil avanzar las cosas, y por lo tanto tampoco podían mostrar resultados, que una de las cosas que desde el punto de vista político no es tan bueno, porque
cuando uno entra a una nueva administración comunal espera resultados muy rápido, o la gente espera resultados muy rápido. Entonces, cuando no hay resultados, la gente se empieza a inquietar bastante y hay que salir con cosas más o menos rápidas que se puedan hacer en esos 2 años, más allá de que siempre estemos pensando como más en el largo plazo. En Chile, un poco para partir la discusión y hacer el paralelo, tenemos manuales de diseño urbano, ya que nos dicen cómo diseñar una ciudad. Y en particular acá en nuestro país tenemos lo que se llama el REDEU, que es el Manual de Vialidad Urbana, recomendaciones para el diseño de elementos de infraestructura vial urbana, así que de ahí viene como el acrónimo de REDEU, que lo diseñó y lo publicó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hace largo año, por allá por el año 2009. Se han hecho cambios a este RDU en el sentido de incorporar algunas cosas nuevas, por ejemplo, el tema de ciclovía, que el 2009 no era tema, por lo tanto no estaba dentro del manual, de temas de intersecciones, pero si uno ve lo que es este manual, si uno lo ojea y de qué se compone, uno ve figuras como esta que están acá. Ahora ya tenemos un manual gringo, estadounidense, y abajo tenemos el RDU, que son manuales de diseño urbano que muestran calles, vehículos, algunos dispositivos como semáforos, intersecciones, medianas, etcétera, pero usualmente no muestran personas, lo que es bastante decidor de qué es lo que finalmente se está diseñando, que es una calle para ser utilizada por vehículos, básicamente. Entonces, uno cuando abre este manual de diseño se encuentra con este tipo de figura, donde obviamente está diseñado para entregar ciertas herramientas para que los vehículos se muevan de forma mucho mejor, mucho más fluida, pero las personas aquí no existen. Uno no ve, por ejemplo, veredas, aceras, peatones, ciclistas, comercio ambulante, por decir algo. Uno no ve acá personas sobre estos manuales de diseño. Así que ya no están diciendo algo donde evidentemente el diseño de la calle va más bien por un lado de optimizar lo que es la calle para el flujo vehicular y no para las personas. Y eso se repite como en todo orden de cosas. Como digo, este es nuestro manual que nos gobierna y nos entrega recomendaciones para el diseño de nuestras calles, pero si uno se va a los manuales estadounidenses, son exactamente los mismos. De hecho, estos manuales probablemente estén inspirados en esos manuales estadounidenses de diseño vial. Volvamos a Nueva York, y un poco para hablar sobre el contexto. Nueva York va a crecer en 1 millón de personas al 2030, probablemente llega a 9 millones, como les decía, hoy día tiene una población que se mueve entre los 8 y los 9 millones, pero al 2030 ya van a llegar a 9 millones, por lo tanto estamos hablando de una ciudad bastante grande. Estamos hablando de casi un 60, no sé, casi un 80% más grande que Santiago, si pensamos que Santiago tiene como no, un poquito menos, como 60. Santiago, el Gran Santiago tiene más o menos como 6 millones de habitantes, acá tenemos 9, podemos tener ahí un tercio más de, un 50% más de habitantes. Así que estamos hablando como de 1.5 veces Santiago, para que tengan una idea de lo que es Nueva York, si es que nunca han ido y no lo conocen. ¿Cómo abordar este desafío? Porque hay varios desafíos, como en cualquier ciudad metropolitana gigante o mega ciudad, como se les llama también en la literatura. Hay desafíos de densidad en cuanto a cómo hacer que esta ciudad no se expanda hacia los bordes y no se siga agrandando, sino que cómo hacemos que esta ciudad tenga una densidad, pero también tenemos que propender hacia una ciudad con densidad a escala humana. Entonces, por un lado, el desafío está en la densidad. Acá dice densidad, 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 que es como una de las cosas que decía el libro. A toda costa evitar la expansión de la ciudad, porque eso es lo que finalmente hace que el largo de los viajes se agrande y se expanda mucho más allá de lo que es razonablemente, o los límites razonablemente tolerables. Entonces, el desafío acá está en cómo contener la expansión de la ciudad, a pesar de que va a crecer en población, pero cómo hacemos que esa población crezca hacia arriba y no hacia los lados, y no que tengamos una ciudad infinitamente, o no infinitamente, pero sí expandida, como es el caso de muchas urbes a nivel mundial. Otro desafío es pensar la ciudad a largo plazo, más allá del ciclo electoral, y eso es súper importante porque si queremos hacer cambios relevantes, esos cambios toman tiempo. No son cambios que se hacen de la noche a la mañana, y probablemente no son cambios que ni siquiera se hagan dentro de un ciclo electoral. Y una de las cosas que nosotros acá criticamos en Chile son los ciclos electorales de 4 años, que en términos de planificación urbana
son bastante nefastos porque no permiten pensar más allá de los 4 años desde el punto de vista político. Hay pequeños intentos de hacerlo, pero nada asegura de que después venga otro gobierno con otro signo, con otra ideología y finalmente borre todo lo que se hizo anteriormente y traiga sus propios planes, ¿cierto? Y de nuevo iniciamos el mismo ciclo electoral de otros nuevos 4 años con otra mirada. Eso para efectos del desarrollo urbano es totalmente nefasto porque no permite pensar a largo plazo y no permite que los cambios se vayan consolidando en el tiempo. Entonces, tener ciclos electorales cortos, como son de 4 años acá, no solamente a nivel municipal, sino que también a nivel país, los periodos presidenciales también son de 4 años, eso hace que el ciclo esté continuamente cambiando y reiniciamos los ciclos continuamente cada 4 años y no permite que haya una cierta maduración, una cierta adquisición de los elementos que nos va proponiendo la política pública. Otro desafío es fijar metas ambiciosas, pero sin detallar medidas para obtenerlas. Esto también uno lo ve frecuentemente, al menos en el caso más angloparlante, por así decirlo, que tienen otra cultura, uno puede ver que en los planes se fijan metas. Acá en Chile estamos como un paso antes, porque si uno ve lo que son los planes, usualmente no se fijan metas, sino que se fijan como bonitos lineamientos que en la práctica suenan, o sea, en la teoría suenan bien, en la práctica quizás no se reflejan y eso hace que finalmente el plan no pueda ser, no se le puede hacer seguimiento, porque como no tiene metas ambiciosas, vamos a sacar la mascarilla que ahora sí estoy solo en la oficina, así que no hay problema. Acá en Chile es usual que los planes no contengan metas y por lo tanto no se les puede hacer seguimiento, lo que no nos permite saber si finalmente los planes se ejecutan o no. Y otra cosa que usualmente hacemos acá en Chile es que los planes también tienen proyectos muy específicos. Por lo tanto, después, como las ciudades son tan dinámicas, hay usualmente ciertos proyectos que ya después pierden sentido o son muy difíciles de consolidar porque la ciudad ya se va consolidando y eso hace que la probabilidad de desarrollar nuevos planes no sea mucho menor. Por lo tanto, si es que uno quisiera hacer como un buen plan, primero deberíamos fijar metas ambiciosas. Eso sí lo podemos hacer y ojalá siempre lo hiciéramos porque de esa forma nos permite hacerle seguimiento al plan. Y otra cosa importante que deberíamos hacer desde un punto de vista más de política pública es que estas metas no estén asociadas a medidas concretas, sino que dejar que el trabajo posterior de la agencia y las oficinas técnicas de la ciudad sean los que hagan esa bajada a nivel de proyecto. Que el plan sea fijar metas ambiciosas y fijar ciertos lineamientos de por dónde debería ir el desarrollo urbano, pero no proponer medidas específicas porque esas medidas específicas sí deberían tener un tinte mucho más técnico, ya que nos diga, por ejemplo, si hay cosas factibles de hacer, si hay cosas socialmente rentables de hacer, que hemos hablado harto de la rentabilidad social en este curso, ese tipo de cosas son mucho más técnicas, y por lo tanto deberíamos dejarla al arbitrio de agencias y oficinas técnicas de la ciudad y no desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, de política pública, uno lo que debería hacer es fijarse metas ambiciosas y fijarse ciertos lineamientos de política pública de por dónde deberían ir las medidas para llegar a esas metas, pero no detallar esas metas porque eso tiene un componente más técnico. Y lo que uno se fija muchas veces de repente es que se pone un poco la carreta delante de los bueyes y muchas veces uno propone proyectos que suenan bien en el papel, pero que después quizás uno se encuentra con cosas con que no cumplen o no apuntan a las metas que estamos fijando. Y muchas veces no hay metas, por lo tanto no sabemos si el proyecto es bueno o no en un término más global. Entonces, si es que uno quisiera hacer como un buen plan, debería fijar metas ambiciosas, pero sin detallar las medidas para obtenerlas, sino que más bien fijar lineamientos de política pública. Y es así como uno podría proponer algunos esquemas como de tarificación vial, por ejemplo, que es similar a lo que es un cobro por TAC, pero en este caso la tarificación vial, la recaudación de eso va al gobierno de la ciudad y no a una concesionaria, y se le cobra a los vehículos que están entrando a una zona congestionada. Eso se aplica, por ejemplo, en Londres, funciona bastante bien. En el centro de Londres, en el microcentro que se llama la City de Londres, hay hay cámaras que van apuntando hacia las patentes de los vehículos, por lo tanto con esa patente van cobrando, ni siquiera tienen como una necesidad de tener un sistema TAC. En el caso de Santiago sería mucho más fácil porque sabemos que los autos
casi el 95%, 98% de los vehículos sí tiene TAC. Por lo tanto, tecnológicamente no es una limitación no tener un esquema de tarificación vial. Desde el punto de vista político sí es una limitación, porque es difícil explicar a la gente y a las personas que una cosa que es gratis, que es andar por la calle en un vehículo, al día siguiente ya no es gratis, por lo tanto tiene que pagar por ingresar a una cierta área de la ciudad. Eso desde el punto de vista político es difícil de explicar. Por mucho de que tengamos buen argumento, sabemos que el que haga ese tipo de cosas tiene que tener espaldas bastante anchas en términos políticos, porque no es fácil de explicar, y es muy fácil confundir esto como una política más capitalista, o que eh, busque como llegar recursos, cuando en verdad lo que queremos es disminuir la congestión. Hay otro tipo de políticas, por ejemplo, los buses de tránsito rápido, los BRT, que son más asociados al transporte público, y la red de ciclovías, ¿cierto? Desde el punto de vista de la movilidad activa. Una cosa que uno tiene que hacer cuando estamos diseñando ciudad es leer la calle, que esto también lo hemos hablado antes cuando hablamos de diseño vial. Eh, lo que queremos finalmente es o sea, lo que vamos a obtener en el futuro es lo que nosotros diseñamos. Por lo tanto, si diseñamos calles enfocadas en mover vehículos motorizados y optimizar la calle para poder mover mejor los vehículos motorizados, es obviamente que vamos a obtener una calle con vehículos motorizados. Es más o menos directo eso. Y uno se sorprende muchas veces que se diseñan calles y después vemos congestiones, o grandes congestiones, y vemos muy poco espacio para los, para los vehículos. Evidentemente eso va a pasar, porque si diseñamos calles para vehículos, vamos a tener vehículos. Es como más o menos directa esa implicancia. En cambio, si tenemos calles diseñadas para las personas, para vehículos no motorizados, lo que vamos a obtener es efectivamente calles mucho más amables a escala humana. Entonces acá se ve como el contraste entre dos perfiles, acá en el caso de dos calles, ¿cierto? Que tienen exactamente el mismo perfil disponible, o la misma faja disponible, como se le llama técnicamente, donde en uno diseñamos para los vehículos y en otro diseñamos para las personas, y efectivamente en el caso abajo se ve como un espacio público más amable a escala humana, y no tanto como el de arriba, donde se ve una calle que está efectivamente bastante utilizada por vehículos motorizados y los peatones están relegados como un segundo plano. Lo mismo pasa acá, en este caso, donde tenemos un corredor de transporte público que es como una especie de bulevar. En este caso tenemos solamente una avenida ancha, como puede ser cualquier avenida ancha de Santiago, con estacionamiento en los bordes, con una pequeña mediana y con varias pistas por lado, ¿cierto?, plagadas de vehículos, mientras que abajo se ve un perfil distinto, donde tenemos una mediana ancha, que es utilizada por los peatones y también por los elementos del transporte público. Tenemos vías exclusivas para el transporte público por los dos lados, y tenemos solamente una calle dedicada al tráfico vehicular. También tenemos estacionamiento, pero vemos que esta fila de estacionamientos convive muy bien con lo que es la pista de vehículos, y el resto del espacio se le dedica a los peatones. Por lo tanto, acá ganamos espacio frente a, acá hay como 4 pistas por lado, más una pista de estacionamiento. Aquí en este caso solamente tenemos una pista de flujo vehicular, más una banda de estacionamiento y una vía exclusiva en un solo sentido. Por lo tanto, el resto del espacio se gana por los peatones. Así que evidentemente lo que vamos a obtener en el futuro es lo que vamos a diseñar hoy, y por eso es tan importante saber diseñar hoy en día desde el punto de vista de este espacio público a escala más humana. Otra cosa importante, acá estamos dando como diferentes tips para ir leyendo la ciudad, y si es que uno quisiera hacer como algún nivel de intervención, lo primero que uno tiene que hacer es leer qué es lo que está pasando sobre el territorio, en este caso qué es lo que está pasando sobre la ciudad. En el caso de los peatones hay evidentemente ciertas líneas de deseo, que no es que estén dibujadas como en el pavimento, ¿cierto?, sino que esto es solamente observación. Uno se para como en una esquina a observar qué hacen los peatones, de dónde vienen y a dónde van. Nos podemos dar cuenta inmediatamente de cuáles son sus líneas de deseo. Y es así como en algunos casos sí esas líneas de deseo dejan un cierto rastro. Por ejemplo, es usual encontrarse en plaza o en parques con este tipo de cosas, donde el diseño lo que nos dice es que hay un trazado que no es el más directo, pero es el que deberían usar los peatones, que es este que está acá, que está pavimentado, está súper bien mantenido, de alto estándar,
Sin embargo, los peatones lo que utilizan es esta diagonal. Y es más o menos obvio porque lo que quiere hacer el peatón es ir de acá hasta acá, y por lo tanto no tiene ningún sentido que se dé esta vuelta, si es que puede pasar directamente por acá. Y lo que vemos acá es esta, esta estela, ¿cierto? Este rastro que dejan los peatones, y por lo tanto eso ya nos dice de cuál es la línea de deseo de los peatones. En este caso es exactamente igual. Este es un caso más icónico, ¿cierto? Bueno, este es un caso bastante icónico, lo pueden encontrar como en varias partes de internet, pero acá tenemos un caso más aplicado en la vida real, que no tiene que ver con áreas verdes, sino que tiene que ver con las líneas de deseo de los peatones en una calle cualquiera de Nueva York. Lo que vemos acá es que efectivamente hay vehículos en esta calle, no hay pasos peatonales, sin embargo los peatones cruzan igualmente. Entonces, ¿cuál es la línea de deseo en ese caso? Está más o menos clara. Los peatones quieren ir de un lado hacia otro de la calle, independientemente de si están las condiciones para hacerlo. En este caso no están las condiciones, igualmente lo hacen porque probablemente vean que no es tan inseguro hacerlo, a pesar de que saben que están cometiendo como una cierta infracción desde el punto de vista vial. El costo que tiene caminar hacia alguno de los extremos de la calle y cruzar por donde está habilitado es mucho mayor al costo de cruzar la calle a un tiempo menor, incluso asumiendo el riesgo de ser atropellado. Entonces, en este caso, la línea de deseo está más o menos clara, que es ir de un lado hacia otro. Y eso, los que diseñaron o los que rediseñaron esta calle lo leyeron súper bien, porque en vez de rediseñar la calle con pasos peatonales en los extremos, que es lo que uno usualmente haría cuando estamos pensando en renovar la calle, decimos, bueno, tomemos los elementos que existen, mejoremos lo que existe, pero no hagamos cambios tan invasivos dentro de la calle, que eso es lo que uno haría desde el punto de vista de diseñar la calle para optimizar el flujo de vehículos. Sin embargo, acá lo que hizo los diseñadores fue leer muy bien cuáles eran las líneas de deseo de estos peatones y provee las condiciones para que estos peatones crucen en forma más segura. Entonces lo que se hizo acá fue agrandar la acera, ¿cierto? En este caso la acera llegaba solamente hasta ese borde y teníamos 3 pistas por lado. En este caso lo que se hizo fue tomarse una de las pistas, y no pasa nada porque en este caso la primera pista sigue siendo de estacionamiento, así que tomarse esta parte y extender la acera en esta parte en específico, probablemente vamos a evitar a lo más unos 2 o 3 estacionamientos, pero no más que eso. Poner un cruce peatonal a nivel y finalmente hacer una calle compartida con bicicletas. Por lo tanto pasamos de una faja o un perfil de 3 pistas por lado, y quizá un poquito más porque sabemos que la última pista está sobredimensionada, por lo tanto ahí fácilmente caben 2 autos, a pasar a un perfil con una acera extendida, con una faja o una franja de estacionamiento por los 2 lados, y una sola pista de flujo vehicular más una pista o un carril segregado de bicicletas con un paso peatonal en la mitad de la cuadra. Así que el que diseñó esta calle leyó súper bien cuáles eran las líneas de deseo y cómo proporcionar las condiciones para que los peatones pudieran ejecutar esa línea de deseo en forma mucho más segura. Otra cosa que se hace mucho en diseño vial y en planificación urbana en general es robar las buenas ideas. Usualmente las ideas que uno trata de implementar o trata de empujar, usualmente esas ideas siempre vienen de otro lado. No es que se le hayan ocurrido a uno tener la genial idea de hacer alguna cosa. Uno obviamente tiene sus referentes, vemos cosas que están pasando en otras partes. Hoy día con internet es súper fácil saber lo que está pasando en otros lugares y qué ideas están imponiendo, ¿cierto? Por lo tanto es usual que uno se robe esa idea y no tiene nada de malo hacerlo. ¿Ya? No quiero decir que acá hay como una especie de derechos de autor, ¿cierto? Porque esa en planificación urbana simplemente no existe. Si una idea es buena, uno debería robársela y no tener miedo a copiar esa idea, obviamente siempre adaptando esa idea al contexto local. Usualmente cuando traemos ideas desde otros lados y las implementamos sin adaptarlo al contexto local, usualmente esas ideas fracasan, porque sabemos que los contextos son súper distintos. Entonces, si es que vamos a traer ideas desde otros lados, vamos a tener también que preocuparnos de cómo adaptar esa idea al contexto local, y eso también es importante, y lo hablamos en alguna parte del curso cuando estábamos hablando de diseño vial o de diseño urbano. Lo que se hizo acá entonces fue cerrar las calles y aplicar técnicas de urbanismo táctico, que en el mundo son ampliamente desconocidas. Uno no puede decir cuál es la ciudad que inventó el urbanismo táctico, porque sería muy difícil llegar a la primera experiencia que hubo. Al menos yo no la recuerdo que tengamos como una ciudad
primeriza en términos de aplicar cosas de urbanismo táctico. Y acá lo que hizo Nueva York entonces fue aplicar estos elementos de urbanismo táctico, pero no en cualquier lugar. Lo hizo en la principal intersección que tenía la ciudad, que era la intersección de Times Square entre entre la Séptima Avenida y la calle 44, 45, 46, 47, hacia el norte, y la 42, que es donde están todos los letreros de neón, y ustedes lo pueden ver en numerosas películas, ¿cierto? Que es como el lugar más icónico de Nueva York. Entonces, aplicaron estos elementos de urbanismo táctico, pero no en cualquier lugar. Es la principal esquina o intersección que tenía la ciudad. Y esta intersección era bastante complicada porque no solamente se intersectaban dos calles, ¿cierto? Transversales, que era una avenida y una calle, sino que también tenía una diagonal que es Broadway, que también es una avenida bien importante y bien famosa porque es donde se ubican todos los teatros y la parte comercial de Nueva York. Por lo tanto, eran una intersección bien complicada, donde aparte de una intersección transversal, teníamos una diagonal también interseccionando ahí. ¿Qué es lo que se hizo entonces? Se cerró una parte, y lo que se hizo fue cerrar la diagonal. No se cerraron las calles transversales, sino que se cerró la diagonal en esas 4 o 5 cuadras, ¿ya? Así que son esas franjas cafés que están ahí, son las franjas de calles que están cerradas por esta intervención de urbanismo táctico. ¿Y qué se hizo con ese espacio? Se le entregó a los peatones. No se lo podían entregar de cualquier manera, sino que había que entregárselos con algún mobiliario urbano o cualquier cosa que invitara a la gente a quedarse en ese lugar, porque cerrar la calle por cerrarla probablemente la gente no se la va a tomar. A lo más va a ser como un lugar de tránsito, donde antes había calzada para vehículos, hoy día hay calzada para peatones, y probablemente solamente expandamos lo que son los flujos peatonales y los peatones tengan mucho mejor espacio, que de por sí no es tan malo, pero lo que queríamos, o sea, lo que querían en este caso, y lo que ojalá repliquemos acá en algún minuto, es que los peatones se tomen este espacio y que se queden en ese lugar. Por lo tanto, se implementaron estas cosas que ustedes ven acá, como sillas plegables, como sillas de playa también, habían algunos quitasoles, sillas de playa. Por lo tanto, era un lugar que invitaba a quedarse en ese lugar, a pesar del calor y a pesar de que no era tan bonito visualmente, pero sí era toda una novedad poder acostarse en una silla de playa en la principal calle de Nueva York y la principal esquina de Nueva York. Esto se hizo el 2010, y otra cosa importante que se hizo fue medir las consecuencias de esto, porque una cosa es hacerlo, creyendo que uno tiene una buena idea, por lo tanto la ejecuta, pero cuando tenemos una buena idea en términos o en el contexto de ciudad, lo mejor es medir qué cosas están ocurriendo con esa intervención. Entonces acá se midieron sobre todo los tiempos de viaje, que era una cosa que las personas de Nueva York valoraban altamente, y por lo tanto una de las oposiciones que tenían en este caso era que al cerrarse estas cuadras iban a aumentar los tiempos de viaje. Entonces lo que se hizo fue medir los tiempos de viaje para saber si empíricamente esto mejoraba o no mejoraba, porque lo que dice la teoría de los flujos de transporte es que bajo determinadas circunstancias tener menos capacidad puede ser que haya una cierta instancia donde mejore los tiempos de viaje. Entonces no es tan directo de que si uno disminuye la capacidad en una cierta red, en este caso se disminuyó como la capacidad en la diagonal porque se estaba quitando, por lo tanto a la red completa se le baja la capacidad. En este caso, la pregunta era eso, si mejoraba o empeoraba los tiempos de viaje. Así que no siempre aumentar la capacidad significa disminuir los tiempos de viaje. Al revés también funciona. Hay algunas ocasiones y bajo determinadas circunstancias donde, por ejemplo, poner una autopista nueva aumenta el tiempo de viaje de todos, ¿ya? En términos generales. Entonces, esa idea que matemáticamente está más que demostrada, y si siguen con los cursos o si siguen tomando cursos de ingeniería de transporte probablemente lo vayan a ver, que se llama la paradoja de Moring. También lo pueden buscar en internet porque es una paradoja bien interesante. La pregunta era si en este caso se daba esa paradoja o no. Y los resultados mostraron que los tiempos de viaje, al menos en algún sentido, por ejemplo en el de la dirección norte-sur, disminuyeron 17%, así que era un resultado totalmente contraintuitivo. Cerraban una calle y mejoraban los tiempos de viaje. No es tan intuitivo porque las ganancias de los tiempos de viaje vienen por el lado de la coordinación de los semáforos. Entonces, al tener como intersecciones menos complicadas,
intersecciones más simples que son transversales, los semáforos pueden funcionar mucho mejor y por lo tanto la congestión disminuye en ese caso. Y solo aumentaron 2% en dirección sur-norte, ya que era también una dirección importante porque esto estamos en pleno Manhattan, donde los patrones de flujo, los grandes patrones se mueven en dirección norte-sur o sur-norte, por lo tanto valía la pena medir esos dos puntos. Y si uno ve por calles, pasan cosas bien interesantes. Hay algunas calles que sí aumentan sus tiempos de viaje, que también es lógico porque estamos sacando capacidad, por lo tanto lo más lógico es que haya en algunas calles que sí aumenten su tiempo de viaje, por ejemplo acá más 53%, más 38%, pero hay calles que sí disminuyen, por ejemplo esta que está acá menos 22%, menos 7%, menos 9%, por lo tanto hay efectos que se van contraponiendo, ¿ya? Y en general, en los sentidos más cargados de la red, en este caso, en el sentido norte-sur disminuye 17% y en el sentido sur-norte aumenta un 2%. Por lo tanto, ahí estamos viendo que hay ciertas ganancias que intuitivamente no se ven a simple vista, así que esta idea de los urbanismos tácticos de cerrar calles y ver cómo se comporta la red, cómo se reasignan los vehículos, porque las personas que andan en vehículos toman otras decisiones de ruta, eso hace también que los tiempos de viaje también se modifiquen. Y una cosa importante de esto es que esta práctica de pilotear ideas permite ver cuáles son las fortalezas y las debilidades y no tirarse a la piscina de una, ¿ya? Que acá en nuestro país no somos tan buenos para pilotear ideas. Usualmente nos tiramos a la piscina de una, ¿cierto? Y después vemos cómo nos va, y si nos va mal, después vemos cómo arreglamos la carga en el camino. En el caso de Nueva York tomaron un camino distinto, que fue como pilotear esta buena idea y ver qué significaba esto en términos de los flujos, tanto vehiculares como peatonales, y ver cuáles eran las fortalezas y debilidades de esa propuesta. ¿Ya? Entonces se hicieron diferentes mediciones de cómo se comportaba esto en la realidad, pero el objetivo siempre fue pilotear esta idea para después hacerla permanente y tener esta calle permanentemente cerrada, ya no como con elementos de urbanismo táctico, sino que con urbanismo o mobiliario urbano más permanente, como escaño o banca, o esta gradería que está acá, que los turistas la usan bastante para tomarse fotos en este edificio, que es el más icónico de esa esquina. Y el 2017 esto fue ya incorporado como una solución permanente. O sea, si ustedes van a Nueva York hoy en día, esas 4 o 5 cuadras de Broadway están completamente cerradas al tráfico vehicular, solamente se permite el tráfico peatonal. Eh, y no hay elementos de urbanismo táctico, sino que todo es mobiliario urbano ya más permanente. Así que las ideas de pilotear son muy buenas, en el sentido de que permiten ver cuáles son las fortalezas y debilidades de la idea y probarla y ver cómo se comporta la gente y cómo podemos hacer que esa idea también sea mucho mejor en el caso si es que pasa a ser permanente en el tiempo. En cuanto a ciclovías, porque acá no solamente la revolución que hizo Janet Sadiq Khan en Nueva York fue en términos peatonales o en el centro, sino que también llevó parte de esta idea a los barrios de Nueva York, que no son los barrios más céntricos, que no son Manhattan, pero que igualmente tenían problemas de movilidad y de accesibilidad. Entonces, una de esas ideas fue masificar la ciclovía. Y obviamente se encontró con lo que siempre nos encontramos, al menos en el caso de ciudades más grandes, que es que cómo vamos a hacer ciclovías en nuestras ciudades si no somos ni Ámsterdam ni Copenhague. No somos ni holandeses ni daneses para tener ciclovías en nuestras calles y por lo tanto no vale la pena hacerla porque no las vamos a ocupar y ese espacio sería mucho mejor aprovechado por automóviles. Ese es como un lema que uno siempre escucha desde la oposición de las ciclovías porque la razón de eso o la visión de esto es como que no, los automovilistas le están quitando la calle, le están quitando espacio de la calle que por sí ya es un derecho adquirido, ¿cierto?, de utilizar la calle con un automóvil. Entonces siempre escuchamos esta frase de no somos Ámsterdam ni Copenhague, así que ¿cómo vamos a hacer ciclovía? La recomendación de Janet Sadiq Khan es seguir adelante, obviamente siempre que el diseño sea bueno, porque efectivamente hay diseños de ciclovías que son evidentemente malos y no le sirven ni a los ciclistas ni a los automovilistas. Y vemos desastres de ciclovía en algunos casos donde solamente le quitamos algo de espacio a los peatones y ponemos la ciclovía donde cabe, pero no estamos apuntando como a tener una buena accesibilidad ciclovial. Y por lo tanto no son utilizadas porque obviamente las ciclovías están mal diseñadas y no cumplen el objetivo de conectar ciertos puntos de la ciudad en forma cómoda y en forma accesible y directa a través de la bicicleta. Entonces,
siempre avanzar, pero mientras el diseño sea bueno y evidentemente estar convencido de que el diseño es bueno para la ciudad, es bueno para las personas y no tenemos un diseño malo que finalmente nadie va a ocupar porque no entrega usabilidad. Los resultados eventualmente llegarán y la oposición desaparecerá. Lo que ocurre siempre con las ciclovías bien diseñadas es que los ciclistas empiezan a llegar solos. Al principio se ve una ciclovía vacía, la gente todavía no la conoce, los pocos ciclistas que existen a lo mejor la empiezan a utilizar, pero eso va cambiando en el tiempo. Obviamente cuesta un poco de tiempo porque no es inmediato, así que no es como de un día para otro van a venir las hordas de ciclistas a ocupar la ciclovía, pero sí, esto va siempre aumentando. Y tiene que ver con los efectos de demanda latente. Es usual que haya una cierta demanda que no se expresa en las calles mientras no estén las condiciones para tener una buena usabilidad de esa infraestructura. Entonces, si tenemos ciclovías malas, obviamente los ciclistas no van a llegar. Si tenemos ciclovías buenas, van a llegar sí o sí en el tiempo porque cada vez se va a ir corriendo más la voz, se van a ir viendo los beneficios que tiene ocupar la ciclovía, entonces los resultados eventualmente llegan y con eso también la oposición desaparece porque también hay un cierto reacomodo de los automovilistas cómo utilizar el espacio público bajo estas nuevas configuraciones, ¿ya? Entonces, también esa oposición empieza a desaparecer. Lo que implementó Yannick Saikhan en particular fueron este esquema de ciclovías protegidas, donde en un lado del perfil ponía la calle, las pistas de auto, igual como estaban antes, ahí no hay mayores diferencias, pero el cambio está en la franja de estacionamiento. En vez de poner este estacionamiento al borde de la calle, lo que hace es ponerlo al medio de la calle, en una franja obviamente habilitada para ese efecto de estacionamiento, y por lo tanto lo que hace acá es ocupar la misma calzada como ciclovía, pero en este caso la segregación no está segregada ni por tachones, ni por volardos, ni cosas plásticas, sino que la segregación de la ciclovía en este caso la proveen los mismos autos estacionados. Entonces, fue un diseño bien revolucionario que lo copió, no es un diseño neoyorquino, sino que los primeros que empezaron a hacer esto son los daneses, que ya tienen años viendo cómo mejorar los diseños de la ciclovía, así que esto viene de Dinamarca, pero es una súper buena idea para proporcionar seguridad a los ciclistas a través de los mismos estacionamientos de los vehículos, por lo tanto acá hay ciertas ganancias por varios lados. Primero, no se quita una franja de estacionamiento, que es usual que los usuarios de automóviles siempre reclamen cuando quitamos estacionamiento. Acá obviamente la franja es bien generosa, entonces no tenemos problema de poner una franja de estacionamiento. Y los ciclistas están mejor protegidos porque tienen esta franja de seguridad a través de los vehículos, por lo tanto están absolutamente segregados de lo que es el tráfico de vehículos motorizados. Si lo que vemos acá algunos datos, 35% de crecimiento en las lesiones para todos los usuarios de esta calle, que es la Octava Avenida, 58% también de decrecimiento en, en lesiones también para toda la calle en la Novena Avenida, que se aplicó el mismo esquema, y una cosa interesante que es como uno de los efectos de rebote de tener como ciudad de escala humana, es un incremento del 49% en las ventas de el negocio del retail, ya que es una cosa que uno a simple vista no lo ve, pero solo por el hecho de tener más flujo en vehículos no motorizados, en peatones o ciclistas, las ventas del comercio minorista también se incrementan porque hay más flujo de personas dispuestas a comprar. Cuando cerramos calle, por ejemplo, a los vehículos y los peatonalizamos, es usual que la oposición venga de los mismos locatarios porque estamos quitando espacio de automóviles y por lo tanto ellos creen que los automovilistas no van a llegar a comprar porque ya no tienen dónde estacionarse. En la práctica lo que se ve es que las ventas aumentan no porque los automovilistas igual vengan, sino que vienen pero en otros modos. Pueden venir caminando, pueden venir en bicicleta y eso hace que también las ventas se incrementen porque las velocidades son menores y por lo tanto hay más disposición a comprar en esos negocios que un automóvil que quizá uno pasa a gran velocidad y por lo tanto o no lo vio o simplemente le da lata al detenerse y buscar estacionamiento para comprar en ese negocio. Entonces, cuando peatonalizamos ciertas zonas, es usual también que se incrementen las ventas minoristas. Hablemos ahora de transporte público y en particular de los buses. Y lo que hace Yannick Saad-Khan es partir este capítulo con decir que sí, efectivamente los buses son poco sexys. O sea, los buses, por decir algo, no calientan a nadie. No son un metro, ni son un tranvía, que son
modos de transporte público que son altamente valorados por las personas porque son bonitos, son bien interesantes, pero los buses no tienen como esa misma impronta. Entonces sabemos que los buses tienden a ser como el patito feo de los transportes públicos, pero por otro lado proveen una usabilidad muy alta. Y por eso acá la pregunta es si, aunque sean poco sexys, ¿realmente importa eso que no sean bonitos o que no sean llamativos como a la vista? Esta pregunta que se hace Janek Said Khan, ella lo demuestra con contraejemplo. Por ejemplo, implementaron este servicio de bus, que era el SBS, en algunas líneas, que se trataba de unas líneas con pistas solo bus dedicadas, que son las que están acá, que están marcadas en el piso, con pago extravehicular, como vemos acá en la foto de la izquierda. Entonces el pago se realizaba abajo del bus y no a bordo del bus, lo que también aceleraba bastante los tiempos de carga de pasajeros al interior del bus, porque ya no se tenían que detener a pagar o al chofer o en algún otro modo dentro del bus. Y tiene infraestructura dedicada, ¿cierto? Como estaciones de pago, paradero, información a pasajeros, vía exclusiva o vía segregada, etc. Por lo tanto, es bastante cercano a lo que es un bus Rapid Transit. No llega a ese nivel porque no vemos como una segregación dura. Acá solamente vemos una pista, una vía o una pista segregada, una pista solo bus, que no está segregada totalmente mediante elementos físicos, sino que solamente con demarcación. Pero eso hace que los incrementos en la velocidad de los buses también tengan un efecto en los decrecimientos de la mejora de los tiempos de viaje. Por ejemplo, en esta línea, que fue una de las primeras que se implementó con este esquema de SBS, hubo una mejora en los tiempos de viaje, se redujeron un 20%, lo que a todas luces maravilloso. Mejora los pasajeros transportados, aumentó la demanda. O sea, estos esquemas atrajeron más demanda, en particular atrajeron un 10%, y la satisfacción de los pasajeros también era bastante alta, de un 98%. Así que estos servicios de tránsito rápido, que no son un BRT, pero son parecidos porque tienen algunas características, sí funcionan súper bien en el caso de Nueva York. Y algo importante que no está acá en la lámina, pero sí está en el libro, hicieron que el sistema de transporte público en Nueva York sufriera el de superficie, sufriera uno de sus mayores cambios durante las últimas décadas. El sistema de transporte público había permanecido sin cambio durante por lo menos unos 30 años, que eran los mismos servicios, las mismas líneas. Lo único que hacían era cambiar los buses porque ya se iban envejeciendo, pero ya tenían como una cierta demanda cautiva que no se movía de ahí, y probablemente estuvieran perdiendo usuarios porque apenas tuvieran un poquito más de plata, probable que se compraran un automóvil. Lo que se hizo acá fue un cambio bien radical de cambiar, por ejemplo, la estética de los buses, que visualmente fueran atractivos para las personas y también identificables. O sea, habían buses del transporte público corriente, por así decirlo, de los de siempre, y estaban estos buses de los SBS que tenían un color distinto, tenían una forma de pago distinto. Por lo tanto se presentó como un nuevo sistema de transporte público que convivía en forma bien conectada con el anterior, pero era una cosa distinta. Entonces se le vendió al público que era un servicio diferente, a pesar de estar basado en buses. Solamente como con cambios operacionales, que eran las vías exclusivas, pago extravehicular, y también con buses renovados, ¿cierto? Se le puede cambiar la cara al transporte público y no son inversiones tan grandes como hacer una línea de metro. En cuanto a seguridad vial, también hicieron varias cosas. Esto acá todavía en Chile no se ve, yo espero que nunca lo veamos, porque efectivamente si ya lo vemos va a ser una derrota cultural tremenda, que es que a los peatones se les sugiere cruzar una calle con estas banderas naranjas, de tal manera de tener cierta visibilidad en el cruce y que los automovilistas disminuyan la velocidad. En Estados Unidos es bien común encontrarse con este tipo de intersecciones, sobre todo en avenidas que son anchas, y donde el espacio de los peatones o donde el atravieso de los peatones es bastante largo. Entonces acá vemos cómo algunas personas agarran estas banderas, la agarran en un lado, cruzan la calle con esta bandera y la dejan en el otro, para que otra persona también las pueda ocupar. Como digo, ojalá que no las veamos nunca en Chile, porque ya sería como una derrota cultural tremenda. En Nueva York cambiaron este paradigma. En vez de tener como estos cruces súper largos en avenidas anchas, lo que hicieron fue recuperar espacio para los peatones. Entonces acá vemos que había un espacio súper subutilizado, que era toda esta área que está acá, que básicamente estaba demarcada como tierra de nadie, o sea que acá no había vialidad, y por lo tanto lo único que hicieron fue agarrar esta misma área y, en vez de demarcarla con pintura,
cambiaron el pavimento, pusieron macetas, pusieron quitasoles, probablemente pusieron sillas también, harto mobiliario urbano y totalmente segregado, ¿cierto? Y recuperaron estos espacios para los peatones, espacios que son seguros, y otra cosa importante es que logran bajar la velocidad de los entornos. Si uno ve, por ejemplo, esta avenida ancha, con alta disponibilidad de asfalto o de hormigón, de calzada, es probable que uno agarre velocidad muy fácilmente, porque estamos hablando de calles que están entregadas totalmente al transporte motorizado. Por lo tanto, ahí no hay ningún problema en acelerar, en apretar el pedal y acelerar. Pero si vemos este tipo de calle, este tipo de diseño, vemos que hay una protección mucho mejor a los peatones, y eso hace también que visualmente los automovilistas respondan con una baja de velocidad, porque se ven enfrentados como a un entorno que es mucho más hostil para ellos desde el punto de vista de el automovilista. Esto lo hemos hablado también en otras partes cuando hablamos de diseño vial. Y una última cosa tiene que ser con este concepto de medir la calle, el espacio público como un lugar para quedarse, que no sea solo como un lugar de paso. Recuerden, cuando hablamos de diseño vial también hablamos de los niveles de lugares o niveles de movimiento que tenía una calle, y teníamos esta matriz como de 3x3, ¿cierto? Donde habían distintos tipos de calles y uno podía identificar a qué categoría pertenecía. En este caso se aplicó plenamente, porque hicieron que las calles fueran un lugar para quedarse y no solamente un lugar de movimiento. Entonces es así, por ejemplo, como eliminaron estacionamiento, hicieron estas pequeñas terrazas para los comercios, los cafés, los restaurantes que estaban como adyacentes a la calle, y fueron ganando estos microespacios, que tampoco fue de la noche a la mañana, sino que fueron colonizando. Un día aparecía un espacio, ¿cierto?, que antes era estacionamiento, entonces hoy día se le ponía una plataforma, un cierre, y ya se le invitaba a los comerciantes de ese negocio a utilizarlo como una extensión de su local. Otro día aparecía un cicletero, donde también antes había un estacionamiento, se eliminaba este estacionamiento y aparecía un cicletero, entonces ya ahí iban como clavando banderas, ¿cierto? Y por lo tanto hacían que la calle fuera colonizándose con pequeños elementos, pequeños mobiliarios urbanos que hacían que las personas se quedaran en ese lugar y no solamente fuera como un lugar de tránsito, como ocurre como en el caso de los estacionamientos, donde solamente ponemos un vehículo y queda ahí larga parte del día. Por lo tanto, lo que hizo la ciudad fue emitir permisos especiales para comercio a nivel de superficie para ir tomándose el espacio de estacionamiento. Les cobraba una tarifa súper baja por ocupar el espacio público, pero de esa manera iban eliminando los estacionamientos que de otra manera no tenían ninguna rentabilidad social. Y otra cosa también, nuevamente, incremento en las ventas, 14% en los negocios que incrementaron esto, o sea, que pusieron estos esquemas de ir tomándose estos espacios, porque obviamente tenían más espacio para atender a gente, y por lo tanto eso también atraía a una mayor cantidad de clientes. Entonces las ventas también aumentan, y ahí tenemos otro ejemplo empírico de cómo ciudades a escala humana, o lugares a escala humana, en este caso calles que no son como calles troncales, sino que son más bien locales, también pueden incrementar las ventas y atraer más gente solamente por el hecho de tener una mejor utilización del espacio público. Eso es lo que les traía por hoy. El libro es súper interesante, si es que lo pueden por ahí pillar por internet o incluso comprarlo. Es bien interesante para los que quieran saber cómo es una experiencia real de aplicar todos los conceptos que hemos estado como incorporando en este curso. Yo creo que Janet Sadik Khan ahí fue bastante jugada, y como dice en el libro, los primeros 2 años lo pasó súper mal porque no habían frutos de su trabajo, que es lo que nos pasa a los que venimos como con un cierto chip, ¿cierto?, de cambiar las cosas, pero desde el punto de vista político, cuando uno no muestra resultados, tiende a ser duro. Entonces también hay que ir conjugando con cosas rápidas de mostrar, para poder mostrar resultados, y que no estamos pensando siempre en el largo plazo, y equilibrar eso no es tan fácil. Así que creo que también es como el caso en el que estamos acá en Maipú, donde tratamos de equilibrar algunas cosas, de mostrar con pequeñas cosas más o menos rápido, pero también estamos pensando en el largo plazo y ver si logramos cambiar algunos aspectos de nuestra comuna. Así que al menos para nosotros que estamos acá, este libro es súper interesante porque nos muestra desde el punto de vista más político cómo implementar estas cosas que vamos aprendiendo en la teoría de la planificación urbana. Eso, chiquillos, chiquillas, dudas, preguntas, comentarios. Nada por mi parte, profe. Muy bien.
De mi parte tampoco. Solo que estuvo bien interesante la clase. Ya, po. Eso, chiquillos, chiquillas, recuerden que el jueves tenemos la última clase. Sé que les debo las notas, me falta un reporte todavía, tengo ya 4 de las 5 notas, porque no solamente la nota, sino que también les mando como un reporte para que ustedes sepan en qué cosas tuvieron bien, qué cosas tuvieron mal, en qué pudieran haber mejorado. Entonces no es como la pura nota nomás, porque también me gusta dar como retroalimentación y eso me toma tiempo. Entonces me falta afinar uno de esos reportes y ya, digamos, estar con las notas publicadas. Así que lo tengo pendiente y lo vamos a sacar de aquí al jueves, seguro que están, ya, para que lo tengan también ahí en consideración. Estoy hablando de las notas de los ensayos, que fue la primera evaluación que tuvimos hace poquito más de un mes. Eso, así que el jueves nos vemos con la última clase y ya después quedaría solamente la evaluación final. Recuerden que también está la opción de pedir la hora de tutoría, así que ahí también, si es que les interesa, la podrán pedir en algún minuto. Eso, que tengan un buen martes y una buena semana. Nos vemos el jueves. Gracias, profe, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.